Candidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos. Amigos, volvemos a ampliación de noticias y como ya lo había adelantado Mávila, nos visita el día de hoy el congresista José Luna Gálvez, candidato a la presidencia por Podemos Perú, ¿cierto? Y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, amigos. Buenos días. A su disposición. Bueno, yo quería empezar preguntándole por qué la población debería confiar en su candidatura, porque usted es una persona que está afrontando en estos momentos una investigación. Hay un pedido de 22 años y 8 meses de prisión en su contra por una supuesta organización criminal que habría operado en el 2014, y esto es en contexto, la tesis fiscal para capturar ilegalmente organizaciones autónomas como la OMPE o el Consejo Nacional de la Magistratura que existía en ese entonces para inscribir su partido. Entonces, le pregunto, ¿por qué la población debería confiar, repito, en una persona que tiene esta situación tan comprometida? Yo le agradezco de verdad por su pregunta, porque me permite ahora sí responder, porque con una resolución el juez de ese momento me prohibió totalmente contestar, responder y a tocar el tema. Pero mientras los medios gigantes me destrozaban e incluso decían que por escribir un partido yo era un gángster. Por eso le agradezco el tema. La jueza que inició esto ya fue denunciada por falsificar pruebas y documentos y ha salido del problema y afronta un tema penal. Pretendieron detenerme, detuvieron a mis hijos, me congelaron las cuentas y todo, al final y al cabo, porque se encontró 8 firmas que unos jovencitos habían falsificado. Y eso porque la OMPE no entrega material para verificar firmas, porque todos los partidos tienen miles de firmas justamente por eso, por falla del proceso. En ese sentido, yo entiendo cuál es su posición, pero yo le pregunto más bien, ante esta situación que tiene usted, ¿por qué la población debería confiar en una persona que que vive este momento tan comprometedor? La población debe confiar porque soy el único que no tiene absolutamente ninguna denuncia durante 25 años de haber robado un solo sol al Estado. No he cogido nada. O sea que por escribir un partido, esa es la denuncia. Pero está acusado de organización criminal. Con 1 millón de ciudadanos hicimos una organización criminal para escribir a Podemos y luchar contra el sistema financiero y contra la banca y sacarle las AFP. Ese es el tema de fondo. Y por eso soy el único que persigue. Pero ¿Usted cree entonces que esta es una venganza, una suerte de...? Yo estoy totalmente seguro que los fiscales y los jueces se corrompen. Porque usted habla de una denuncia a la jueza, pero la denuncia es solo eso, no es una sentencia, no hay una decisión con relación a la jueza, hay una denuncia, como hay una denuncia en contra de usted, y hay un control de acusación que ha sido ahora postergado hasta el 30 de enero y que va a tener que enfrentar junto a otros 18 acusados. Pero la pregunta de Carlos era orientada a cómo reclamar la confianza de la ciudadanía, cómo reclamar en el marco de este cuestionamiento, y además agregaríamos también del desempeño que ha tenido el Congreso durante los últimos 5 años, señor Luna. No es solamente el cuestionamiento, sino por qué confiar en Podemos y por qué confiar en usted para una candidatura a la presidencia. Porque el único partido que ha salido a defender a la población en la pandemia ha sido Podemos. Nosotros sacamos la AFP en pandemia. Nosotros sacamos la ley contra las farmacias buitre que cobraban un paracetamol de 1 centavo a 1 sol. Nosotros sacamos todo eso. Nosotros luchamos por la gente y todas las 140 leyes son a favor de la población. AFP, ONP, CTS, son nuestras. Lucha contra la corrupción son nuestras. Congresista, pero perdón, hablando del tema de las AFP, efectivamente en pandemia se aprobó este primer retiro. Bueno, las circunstancias eran distintas, pero después se han ido aprobando y ustedes proponiendo más retiros a tal punto que se considera esto una medida totalmente antitécnica. El presidente del BCR, ¿no?, ha dicho el último viernes, si no me equivoco, que prácticamente se han bajado el sistema de pensiones. O sea, puro populismo, puras medidas antitécnicas. ¿Qué responde a ello? Yo soy economista, con maestría en negocios internacionales y he estudiado un doctorado en finanzas allá. Entonces, pero él tiene una visión y yo tengo otra.
Si a usted le pagan 3% promedio y la inflación es 3% promedio, usted no está ganando nada. Usted saca su dinero y mejor lo deposita en una caja y le pagan 6.5%. Mire, a mí yo traigo que traiga el mejor y debatimos, y por eso no nadie puede debatir. Bueno, eso supone entonces que no se trata solamente de un retiro de emergencia, sino que usted está abiertamente en contra del sistema privado. El sistema privado no fue diseñado para custodiar pensión justa de las personas, fue diseñado para fondear a las empresas en un momento crítico, en el año 93, y ahí tiene que diseñarse, pero tenía que luego poco a poco regularizarse, y los mismos bancos con su FP deberían haber arreglado eso, no lo han arreglado y siguen ellos cobrando lo que están cobrando. Esa es la única empresa que mientras los accionistas pierden, el gerente no pierde. Esa es la única, no existe en el mundo liberal no existe. Y además tampoco en el Perú. ¿Usted cuenta con AFP? Yo sí tengo AFP. ¿Y tiene fondo? No, ya no tengo fondo. ¿Ya no tiene fondo? Porque ya tengo 70 años. Ya no tiene fondo, pero abrió o, digamos, optó por el sistema privado. Lo pasé a una caja y la caja paga 6.5. Eso es lo que pueden hacer cualquiera. Pero, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos que se abra más competencia en el sistema financiero. Pero en su momento estuvo en una AFP, a pesar de que... me depositaron, porque me depositan pues así. No, pero uno puede optar. Uno tiene que retirar. Eso es optativo. Uno estaba antes en el sector de la ONP y después podía pasar a la AFP. Pero por eso. ¿Pero no es una contradicción eso? No, ¿cómo va a ser contradicción? Porque si usted critica justamente el sistema privado. No solo el sistema privado. El sistema privado está mal y el sistema público. ¿Por qué está mal? Está mal por lo siguiente. Todo el sistema público privado está hecho solo para el 20% de la población que está en planilla, pero el 80% no está en planilla, el 80% está en recibos o informal, ya, y ellos no tienen pensión, y por eso la pensión 65 se sigue elevando, ya va pasando 1.000 millones, y si sigue así va a seguir pasando. Tenemos que plantear un nuevo sistema. Nosotros ya hemos planteado, y justamente llegando al gobierno, vamos a aplicar un sistema que le dé pensión a todos, seas formal o informal, porque todos pagan impuesto IGB. Y entonces hay que depositar un capital semilla para que se capitalice eso, y a los 65 años haya más de 600.000 soles de depósito capitalizado. Y a eso se le agrega su porcentaje de IGB de que consuma, y a eso se le agrega el aporte voluntario de los informales. Con eso tendrían pensión los taxistas, mototaxistas, los ambulantes, los agricultores, los pescadores, todos ellos. Hay una deuda social que es con ellos, y porque vamos a tener un volumen de personas mayores sin ningún tipo de pensión. Entonces, nos estamos preocupando solo por el 20% de planilla, pero el 80%, los recibos honorarios, los recibos, las boletas. ¿Cómo justamente ir en contra de la informalidad que en efecto existe en el Perú? ¿Y cuáles serían sus propuestas concretas tanto para formalizar, luchar contra la informalidad, y además enfrentar un tema que es hoy fundamental y en el que también ha recibido críticas el comportamiento del Congreso de la República, que es la inseguridad ciudadana? Dos temas fundamentales. Para efecto de formalizar el país hay que desburocratizar primero toda la carga burocrática que obliga a que el ciudadano se vuelva informal. Por ejemplo, para registrar propiedades. Le piden tanto papel que le demoran 10 años en registrar una propiedad en Confopri. Tenemos que simplificar para hacer Perú un país de propietarios. Y si eso hiciéramos, se capitaliza el Perú en miles de millones. Y eso sirve de garantía y apalancamiento financiero a nivel internacional. Eso no se quiere hacer, no sé por qué, pero es una burocracia inmensa la que hace eso. Otro tema, no se considera a los informales como ciudadanos de primera clase. Ellos no tienen nada, absolutamente. Sí, pero pagan impuestos. Claro, pagan impuestos en todo lo que consumen. Sí, pero le dan un recibo por honorario, un recibito, ya no tienes pensión. Entonces, a ellos hay que incluirlos, y por eso yo llamo pensión digna al capital semilla. Ese proyecto que hemos financiado, que nos cuesta 2.000 millones por año, y lo sacaríamos fácil quitándole un poco de grasa al presupuesto, quitándole las gollorías que tienen en el Congreso, en el Ejecutivo,
nosotros reducimos 10.000 millones con nuestra propuesta. 2.000 millones para esa pensión, 5.000 millones para seguridad ciudadana y lograríamos entrar al programa de seguridad ciudadana. Usted ha presentado una propuesta económica justamente para la reducción de los sueldos de los congresistas, ¿cierto? Y de los trabajadores hasta en un 50%. La pregunta es, ¿por qué lo hace o por qué lo plantea recién en esta etapa electoral? Termino la pregunta, porque, caramba, en este periodo no han tenido ese tipo de iniciativa. Al contrario, han aceptado todo tipo de bonos y gratificaciones o gollerías, como usted mismo lo ha dicho. Le pido, congresista Luna, que nos espere un minuto porque tenemos que ir con los titulares y regresamos para su respuesta. Estamos conversando con el candidato presidencial del partido Podemos Perú, el señor José Luna Gálvez. Huertas y Carlos Villarreal con ustedes, 8:37, conversando con el señor José Luna Gálvez, congresista de la República, elegido en interna de su partido como el candidato a la presidencia. En las próximas horas ya van a inscribir la fórmula presidencial ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Bueno, le había planteado, congresista, la pregunta de que, bueno, usted ha presentado esta propuesta, plantea que los congresistas se bajen el sueldo a la mitad, los trabajadores también, para evitar, como lo que usted dice, son gollerías. Pero este planteamiento, ¿por qué lo resalta en época electoral? ¿Por qué no se tomó en cuenta o no se priorizó, mejor dicho, antes de la campaña, desde que ustedes comenzaron su función congresal? Porque han aceptado, y usted mismo lo ha dicho, todo tipo de gollerías, bonos, incrementos, etcétera. Ahí sí, todos de acuerdo. ¿Por qué ahora? Muchas gracias por su pregunta. Primero, yo no cobro sueldo, ni gollería, ni viático, ni pasaje, ni creo que en el Congreso ya eso se sabe. ¿No cobra? Yo no, yo nunca he cobrado. Desde que ingresé hace 25 años recibo un sol simbólico y eso lo saben todo aquel que está en el Congreso. ¿De qué vive? Yo soy un empresario exitoso, gracias a Dios, en diferentes empresas. Cuando ingresé, ya ingresé como un empresario exitoso. ¿Cómo puede demostrar eso que no ha cobrado? Los cheques de Azul están toditos, los cheques de Azul, está registrado ahí. Entonces yo recibo cheques de Azul que lo coloqué en un cuadro y lo entrego a mi familia. Para mí es una cuestión muy provinciana de repente, pero es mi orgullo como provinciano. Pero juré que no iba a recibir sueldo y no recibo sueldo. Así está. Entonces, 25 años ya, no es ahora, no. Ya. Y los que han estado en el Congreso saben que, bueno, yo no cobro sueldo. Ahora, con respecto a este periodo apenas ocurrió los temas de Castillo, inmediatamente nosotros fuimos los que pedimos irnos todos, porque un gobierno débil no iba a poder luchar contra la corrupción ni dar seguridad ciudadana, que son los temas fundamentales para el Perú. Lo pedimos, lo exigimos, hicimos renunciar a nuestro vicepresidente que está en la mesa y pedimos también salir. Luego después no quisieron salir. Entonces le pedimos una ley de austeridad para destinar 5.000 millones a la seguridad ciudadana. Le entregamos un plan elaborado, estructurado, presupuestado a la señora presidenta cuando nos tocó ir. No se hizo, no se quería hacer, o se estaba en otro mundo, pero el trabajo de 3 años con Daniel Urresti y 8 generales y coroneles se lo entregamos. Yo soy economista, tengo un equipo de economistas. Ya, pero ¿por qué recién resalta esto usted o exige esto en campaña? A propósito, ¿sus congresistas cobran íntegro? Bueno, cada uno cobra y cada uno es independiente de su vida. Pero si usted es el líder del partido y tiene una idea, una posición, yo creo que los integrantes de su bancada deberían ser coherentes con ello, ¿no? O sea, ellos están cobrando, aprovechándose de las joyerías, entonces. Yo sí tengo una posición y mi posición es que se está pagando demasiado. Hace 10 años era 800 millones, ahora son 1.700 millones. Pero definitivamente ha saltado, se ha duplicado. La producción ha mejorado, no ha mejorado. Entonces, definitivamente es un congreso burocrático que tiene que reducir. Entonces, sus congresistas son partícipes de esa... Todos son culpables ahí de ¿Es una autocrítica? Sí, es una autocrítica que debíamos haber presionado más fuerte posiblemente. De acuerdo. Hablemos de una campaña que Carlos y yo comentábamos al inicio del programa, va a tener mucho de populismo, lo estamos viendo, es decir, propuestas que de pronto no cuentan con un financiamiento adecuado o que no tienen un plan detrás, digamos, para llevarse a cabo. Se le reprocha también el hecho de dar una serie de dádivas,
prometer, digamos, entregar paletas de dulces a los niños a través de su cuenta de TikTok durante una visita a un asentamiento humano, Buenavista San Germán, en San Martín de Porres. Promete darle a los pobres la mitad del sueldo de los congresistas, que volverán las escaleras amarillas a los cerros y se lo ve movilizándose bloques de piedra para construir muros de contención. ¿Usted es consciente de que el día de mañana va a inscribir una candidatura a la presidencia y que hay cierto comportamiento y ciertas cosas que ya no va a poder hacer y que hoy se le reclama desde el punto de vista ético? Desde el punto de vista ético, hace 30 años que yo visito todos mis cerros, porque yo, llegando en mi Huancavelica, he ido a San Juan del Lurigancho. Soy el hombre de los cerros y las invasiones y los dirigentes de todas las invasiones de Lima me conocen y por eso tengo la votación y por eso sacamos 1 millón de ciudadanos de los cerros, nos escribieron. Yo no me he escrito con 25.000 firmas, he escrito con 1 millón de firmas de Pero los ¿es conos. consciente usted que se puede excluir a un candidato presidencial por entregar dádivas, regalos en nosotros campaña? no. Recuerde lo que ocurrió con César Acuña en el 2016. Bueno, Acuña y es un acuñismo lo que hace Acuña siempre. No, pero en ese caso hubo una causa concreta. A eso me refiero. Usted está en este momento, digamos, en su calidad de congresista, pero sabemos que va a postular a la presidencia. Nosotros no entregamos ninguna dádiva. Nosotros vamos a visitar y comemos y compartimos con las personas y nos vamos. Eso es lo que hacemos. Pero les ha regalado paletas a los No, regalas un caramelo. No, pero eso son... Caramelo no es dádiva. Aunque diga eso, hay una ley, como dice Mávila, claro, hay que respetarla. Entonces, ¿no teme usted de que No. en esta situación le puede pasar lo mismo que Acuña? No, eso se ha analizado legalmente, yo no entrego ninguna dádiva, todo lo que se entrega en ese momento como caramelos y lo que usted está diciendo, y panetoncitos y chocolatada es de consumo, la ley permite eso. La ley permite que todo lo que se pueda consumir, se consuma. Y además hay un monto también que es de 14 soles para arriba. Cuando Eso usted habla de darle a los pobres la mitad del sueldo de los congresistas, digamos, ¿cómo establecería usted quiénes califican como pobres y el sueldo de qué congresistas? Por lo pronto, como decía Carlos antes, ¿usted se comprometería a darle la mitad del sueldo de los congresistas que entren por su bancada a partir del 2026? ¿A qué se ha referido entonces? No, eso no. Lo que estoy indicando es que deben de disminuirle el presupuesto del Congreso a un 50%. El presupuesto del Congreso puede ser reducido. ¿Por qué? Le das 4 personas, reduce a 2, pues. Y ese dinero se destinaría... Y ese dinero se destina al presupuesto. La prioridad ahorita es seguridad nacional. Por eso que nosotros cuando le presentamos el plan, le presentamos un plan elaborado de dónde podrían sacar y reducir los 5.000 millones por año que necesitábamos para darnos seguridad. Y eso no se ha hecho. Una pregunta final sobre sus contendientes, sus rivales. Keiko Fujimori ha deslizado la posibilidad en una entrevista de ceder la candidatura presidencial a otro miembro de su partido o quizás a un integrante de una especie de coalición, ¿no?, para tentar la presidencia de la República. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, si hubiéramos de un comienzo unidos todos para tratar de crecer a 7% y pagar la deuda social, yo acepto cualquier alianza, porque no es una cuestión personal de interés. Ingreso porque hay una deuda social muy grande. En el caso de ella le pregunto, ¿qué piensa? Bueno, en el caso de ella, ojalá que tenga esa forma de pensar un poco más en el Perú que en la cuestión. O sea, ojalá que se retire. Ojalá que piense en el Perú. ¿Considera usted que pensar en el Perú supone que Keiko renuncia a la candidatura? No, si Keiko quiere unirse y renunciar a la candidatura, lo puede hacer, es libre de hacerlo. Pero yo no creo que lo haga porque no tienen otro candidato. Bien, ¿en qué situación, ya para ir terminando, se encuentra esta investigación preparatoria de la Fiscalía sobre presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS para financiar su campaña electoral? No, en mi campaña electoral mía. De Solidaridad Nacional, 2011 y 2014. No, eso es un proceso que tenía Solidaridad Nacional y que luego cuando está avanzando me meten a mí y ya es eso, ya se aclaró, ya la Fiscalía ya sacó, el perito fiscal ya sacó una resolución que no tengo nada que ver. Hay un perito técnico que ha dicho que es imposible eso y ahora el que mencionó eso ya retiró, eso ya se va al archivo. Eso no tiene nada conmigo, porque nunca he tenido nada que ver. Yo soy un empresario exitoso, yo no soy un ganapán que está entrando a la política a vivir de la política. Eso tiene que entenderse. Yo no tengo ni una sola denuncia por haber robado un solo sol.
La denuncia es porque me junté con 1 millón de personas y inscribí a Podemos. Y luego de 7 años, 8 firmas. Y por 8 firmas, todo el daño que me han hecho con mi empresa, mis cuentas, mis hijos. Imagínense, solo por creer que el Perú puede tener futuro y que hay una deuda social con todos los informales. El 80% de la población es informal. Bien. ¿Cómo solucionamos eso? Congresista José Luna Gálvez, agradecidos por su presencia aquí en los estudios de RPP. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas amigos. gracias, hemos estado con José Luna Gálvez. Vamos a la pausa, 8:47, y seguimos en ampliación de noticias. Candidatos Elecciones Generales 2026. Elige informado. El poder en tus manos.